Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Bueno, es un placer estar con ustedes de nuevo. En la pantalla tengo una foto de la semana pasada en Arica. Por la gracia del Señor tenemos un grupito que están congregándose en mi casa. Y también la semana pasada recibimos visitas del seminario Guillermo Strong de Temuco. Entonces fue de mucho ánimo a tener una visita. Siempre es un tipo de ánimo recibiendo visitas y estamos tan lejos de todo. Estamos en casi Perú. Estamos al lado de Perú. Entonces ha sido, hermanos, un año de muchos desafíos, pero de mucho gozo viendo una obra comenzando. Llegamos a Arica en septiembre del año pasado. Entonces ya cumplimos un año en Arica y por la gracia de Dios la obra está avanzando. Oren por nosotros, necesitamos ayuda, necesitamos un lugar para comprar. Estamos en el proceso de una compra de una casa para nuestra familia y también para el ministerio por un tiempo. Eloy, ¿podría avanzar? También hay noticia de mi familia, quizás algunos ya saben, que mi segundo hijo, Benja, que estuvo acá por un tiempo, él va a casar en el próximo año. Entonces oren por él y por su novia, Delaney, y también por mi familia, mi esposa Christy, Jordan, Benja, Kaylee y Lucas está con nosotros en Arica. Él tiene 15 años. Bueno, van conmigo en sus Biblias al libro de Romanos. Tengo un desafío hoy día y un privilegio también. Tengo una oportunidad para enseñar. Y durante los últimos meses en Arica he predicado en el libro de Génesis 1 a 11. Porque estamos fundando una iglesia, estamos formando la fundación en Arica. Y siempre es bueno volver al Antiguo Testamento a entender y captar y a abrazar a full quién es nuestro Dios, cuál es su plan para el mundo, para nosotros. Quiero empezar con este versículo de Romanos, donde Pablo dijo, porque las cosas que escribieron antes, es decir, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hoy día mi deseo, hermanos, es para elegir 2 episodios en el libro de Génesis para animarnos a saber quién es Dios y animarnos a participar a través de su iglesia local en la Gran Comisión. Sigue. Bueno, el título del sermón se ve un poco extraño, porque dice desnudez, maldición, Babel y la Gran Comisión. Mi deseo es para unir todos estos conceptos, porque todo esto tiene que ver con Génesis 9 a 11. Obviamente no tengo tiempo para profundizarnos en todos los versículos de estos capítulos, pero el extraño relato sobre Noé y su desnudez, junto con la maldición de Canaán, ha confundido a los lectores de Génesis durante mucho tiempo. ¿Qué está pasando en esta sección de Génesis? Con la desnudez de Noé. ¿Qué está pasando Dios? ¿Qué quiere enseñarnos acerca de este relato? Este pasaje nos ayuda a comprender el origen de las familias que viven en la tierra, o decir, las naciones. Ahora van conmigo a Génesis 9.
La Biblia habla de una sola raza humana. Pero la teoría de la evolución ofrece otra idea, una idea diferente. La evolución ofrece la idea errónea de la selección natural. O también otra frase que dice la supervivencia del más apto. Pero la Biblia enseña la existencia de una sola raza humana y de las 3 familias entre esa raza única, que proceden de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Bueno, en el versículo 18, Génesis 9, 18. El autor de Génesis prepara al lector incluyendo un comentario especial. Y dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, y aquí está el comentario especial, adicional, y Cam es el padre de Canaán. 19 dice: estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces estos 2 versículos cambian sutilmente el foco de la historia de Noé, ahora a los 3 hijos, y su rol en la futura progresión de la bendición de Dios para la humanidad. Los versículos 18 y 19 ponen fin a la narración, la historia del diluvio, y preparan el camino para la lista de naciones en el capítulo 10. En su Biblia se puede ver, capítulo 10, es puros nombres extraños, difíciles para pronunciar, pero tiene un propósito. Sigue Eloy con... sí, está bien. Entonces, esta lista de naciones en el capítulo 10 es súper importante porque esto va a ayudarnos como lectores a entender lo que va a dominar la historia por el resto de la Biblia a través de los hijos de Noé. Sigamos con el texto, el versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y planteó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, de nuevo padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, Jafet y Jafet tomaron la ropa y pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Eloy, sigue. Una más. No tengo el control, lo siento. Una más. Aquí estamos. Estos versículos nos ayudan como lectores a entender por lo menos 3 cosas en este relato. En este extraño relato. Número 1, lo que hizo Noé. 2, cómo reaccionó Cam a lo que hizo Noé. Y 3, cómo reaccionaron Sem y Jafet a la situación. Primero, veamos lo que hizo Noé. Estos versículos relatan algo que ocurrió mucho después de que Noé y sus hijos salieron del arca, ya que tuvieron tiempo para plantar una viña y que las plantas crecieran y dieran fruto. El texto simplemente dice que Noé plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Bueno, lo que pasó tuvo terribles consecuencias. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Cómo reaccionó Cam? Mientras Noé estaba dormido en su cama, con su cuerpo descubierto, su hijo Cam
entró a la tienda y lo vio. Versículo 22 dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus dos hermanos que estaban, y dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Cam contempló la desnudez de su padre y se le dijo a sus hermanos Sem y Jafet que estaban afuera. El texto no nos dice los detalles. Es medio extraño. ¿Qué pasó realmente en la tienda? En la carpa. Pero lo que es claro es que Cam decidió a comunicar con sus hermanos acerca de la desnudez de su padre. Algo vergonzoso. Fue una burla hacia su padre. Y luego se lo contó a sus hermanos con cierto deleite. El acto de Cam era una muestra de rebeldía hacia la autoridad dada por Dios y el honor de su padre. De nuevo, el texto no nos dice mucho acerca de los detalles. Tengo un montón de preguntas. Por eso estoy preparándome para el podcast después. No sé. Ahora entra el tercer punto. ¿Cómo reaccionaron Sem y Jafet en la situación? Sigue Eloy. Versículo 23 dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así, y esto como énfasis, el autor está haciendo un énfasis, y así no vieron la desnudez de su padre. El autor de Génesis, Moisés, describe la actitud honorable de Sem y Jafet hacia su padre. Y hay un gran contraste, ¿no es cierto?, entre lo que hizo Cam al respecto con su padre. Sem y Jafet mostraron su respeto hacia su padre, mientras que Cam muestra burla y desdén, como algo quizá chistoso, algo burlándose de su padre. Sem y Jafet mostraron su respeto al caminar hacia atrás para evitar ver la desnudez de Noé, y así cubrieron su cuerpo con la ropa. 24, versículo 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. También tengo un montón de preguntas. ¿Cómo supo? 25. Y dijo, maldito sea Canaán. No Cam, Canaán. Siervo de siervos será a sus hermanos. Noé despertó y notó la posesión de su ropa y concluyó que había actuado vergonzosamente. Y se enteró de lo que Cam había hecho y entendió que su hijo menor había cometido una ofensa. De nuevo, no tenemos los detalles, pero su actitud fue una mala actitud. Y al final de este relato, Noé pronunció una de las grandes profecías mesánicas del Antiguo Testamento. Y aquí va el énfasis del autor de Génesis, para ayudarnos como lectores de la Biblia a entender el relato y también el futuro. De los tres hijos, en el pasaje solo se menciona
la familia futura de Cam. En versículo 18 y en versículo 22. Él es el padre de Canaán. Moisés de nuevo está enfatizando Cam, el padre de Canaán. Él es el padre de Canaán que se convierte en el objeto de la maldición de Noé, en el versículo 25. Y este interés especial para el autor de Génesis, quien lo enfatiza en la lista o tabla de las naciones en el capítulo 10. Tiene que echar un vistazo rápido al 10:6, por ejemplo. Los hijos de Cam, dice, y también en versículo 15. A ver, 15. Menciona Canaán de nuevo. La importancia de esta conexión para las historias o la historia de las patriarcas y el Israel de Moisés no puede ser sobreestimada. Escúchame bien. La expresión tierra de Canaán domina el resto de la historia del libro de Génesis. De hecho, mencionada más de 35 veces en Génesis. Tierra de Canaán. Comenzando de la estadía de Taré en Génesis 11:31 y terminando con el entierro anticipado de José en Génesis 50. Entonces, Moisés está enfatizando a nosotros, lectores, y también Israel como lectores en ese tiempo, para poner atención a esa frase, tierra de Canaán. Para Israel, la lista de las naciones o la tabla de naciones, capítulo 10, los ayudó a entender quiénes serían sus vecinos en Canaán, en la tierra prometida. Y les advirtió sobre aquellos pueblos cuya historia moral son malas, especialmente el pueblo de Canaán, donde vivirán. Entonces, en el libro de Éxodo, creo que hay sí, lo siento, quizá ustedes no pueden ver, pero en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel fue advertido de la maldad de los cananeos, vez tras vez tras vez. También había una larga lista de prácticas malvadas de las tribus cananeas. La palabra desnudez, por ejemplo, se usó 24 veces para describir sus malas acciones. Y es importante que el lector, estudiante del Antiguo Testamento, y espero que todos somos alumnos de la Biblia, ¿no es cierto?, sepa que debido a estos pecados, los cananeos fueron contaminados y los israelitas los expulsaron de Canaán. Es importante entender la historia, porque han escuchado gente hoy en día, quizá en la comunidad, diciendo, ¿sabe qué? No entiendo su Dios en Josué. Hay tanta gente muriendo, los niños, animales. Bueno, tiene una historia profunda. Los cananeos eran un pueblo que estaba esclavizado sexualmente. Y esto debería recordarnos claramente a los lectores de las acciones y la actitud de Cam, el padre de Canaán. Fue por la maldición durante el relato de la desnudez de Noé. Ahora se puede ver la conexión.
En el versículo 26, sigamos con la pantalla. 26 dice, dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Llama la atención el hecho de que Noé, en primer lugar, alaba a Jehová Dios, diciendo, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem. Noé expresa una alabanza a Jehová producida por la grandeza de la bendición dada a Sem, no a Cam, a Sem. Noé pide que el Dios del pacto sea reconocido y santificado como el autor de la vida y la victoria de Sem. Evidentemente Dios, de manera soberana, escogió a Sem para que fuese la simiente de la mujer, Génesis 3:15, la simiente de la mujer, y a través de él enviar a aquel que más tarde aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ahora estamos haciendo las conexiones en Génesis y en el Nuevo Testamento. El Mesías era Dios manifestado en forma del hombre para proveer redención a pecadores. Sigue con la pantalla, porfa. Y aquí vemos la grandeza de nuestro Dios. Aquí vemos sus atributos en Génesis, para ayudarnos a entender y a apreciar mejor la gracia en la salvación a través de Cristo. La gracia soberana siempre abre un futuro bendito, tal como cuando Dios escoge a los descendientes de Sem. A Abraham, no a Nacor. A Isaac, no a Ismael. A Jacob, no a Esaú. A Judá, no Rubén, el primogénito. A David y no su hermano mayor. Aquí vemos un patrón, ¿no es cierto? Es por la gracia soberana de Dios. Por el otro lado, los descendientes de Canaán, hijo de Cam, serán siervos de Sem y de Jafet. Los descendientes de Canaán ocuparán una posición inferior como esclavos de los descendientes de Sem y Jafet. Y la idea es que las naciones cananeas servirán a las naciones semitas y jafitas. Esto va a ayudarnos hoy en día, hermanos, a entender lo que está pasando en el mundo acerca del conflicto. Empieza en Génesis. Algunas conclusiones para este episodio y después voy a terminar con Génesis 11. El relato de Noé y su desnudez en su carpa, descubriremos de nuevo cómo Dios transformará ese incidente, ese episodio en una esperanza. Para las generaciones futuras, por la preeminencia dada a Sem, ¿quién es el padre del linaje de Abraham? Sigue Eloy. Sí, gracias. Hay una cifra o un versículo en Hechos en la que Pablo habla a los sabios de Atenas acerca del origen, los límites y los propósitos de Dios en la formación de las naciones.
Él dijo en Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pablo está haciendo una conexión con Génesis, con capítulo 9, y 10 y 11. Dios prometió enviar la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y esa simiente de la mujer que vendría será el Mesías que procede de la humanidad. Él es el Hijo del Hombre, Dios encarnado, que procederá del linaje de Sem a través de Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob y David. La lectura de Génesis 10, admito, no es fácil. La lista de los nombres. Pero es muy importante a no dejar de lado este capítulo para captar bien lo que el autor, Moisés, inspirado por Dios, quiere enseñarnos. Ahora, vayan conmigo al capítulo 11, el segundo episodio. Sigue el hoy. Una más. Una más. Una más. Bueno, creo que no tengo esto en mis apuntes, pero es importante, una de las aplicaciones para nosotros en este relato de Noé es para captar que Noé necesitaba un Mesías sin pecado. Y también nosotros necesitamos un Mesías sin pecado, un sacrificio sin mancha. Entonces, en Génesis es súper importante a empezar a captar lo lindo que es la obra de Jesucristo. Y a través de su historia, a través de su plan de redención. Sigamos con la pantalla, por favor. Ahora, Génesis 11. Como un resumen. Génesis 11, 1 a 9 contiene el relato del origen de las lenguas o idiomas. ¿Ok? El relato describe cómo los descendientes de Noé se establecieron en la llanura de Sinar, es decir, Babilonia, y edificaron una ciudad y una torre para alcanzar el cielo, que serviría del centro de unidad y poder, como también para satisfacer el ego humano. La humanidad pasó de ser monolingüe a multilingüe. Y lo que fue en Babel, lo que pasó en Babel, fue un intento organizado para luchar contra la autoridad de Dios, el Dios creador. Pero por el otro lado se ve claramente de nuevo los atributos de Dios, su soberanía, su misericordia, su gracia. El relato nos comparte la rebelión organizada del hombre contra el Creador, Dios. Rebelión que tenía una tendencia religiosa, como lo sugiere el hecho de que los hombres querían construir, versículo 4, una torre cuya cúspide llega al cielo, llegue al cielo. Sigue el hoy. El relato del Torre de Babel se puede dividir en dos partes. Las palabras de las personas, versículo 1 y 4, y las palabras de Dios Trino, versículos 5 a 9. Entonces vamos a ver rápidamente lo que las personas dijeron
y al final lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. Versículo 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Los que salieron del arca eran los hijos de Noé, sus esposas, y todos hablaban un mismo idioma. Sus descendientes también hablaban la misma lengua, usaban las mismas palabras. Y eso parece sugerir que poseían una unidad espiritual y cultural. Pero esa unidad queda cambiado o trastornada por la actitud de Cam y Canaán. Mira lo que pasó en versículo 2. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura de la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos el orgullo conduce a la desobediencia a la palabra de Dios. El mandato de Dios era que se esparcían y que llenasen toda la tierra. Pero los hombres desobedecieron. Al encontrar un lugar en Sinar, que era un lugar fértil, con agua, decidieron quedarse allí. La expresión "se establecieron allí" señala precisamente lo contrario al mandato de Dios. Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Sigue Eloy. Y miren el uso de las palabras. Vamos, hagamos, edifiquémonos, hagámonos. Todas estas formas verbales usan el modo resultivo que pone de manifiesto un uso desafiante de la voluntad. Sigue sí. La ciudad que edificaron era similar a los templos o las torres de origen asirio llamado sigurats. Tenían una altura similar de un edificio moderno de unos 28 pisos, más o menos. Un edificio grande, alto. Era una manera nueva de querer ser aparte de Dios, sin Dios. Quiero ser independiente de Dios. Y decir, podemos alcanzar el cielo por nosotros propios méritos. La torre era un símbolo de la unidad humana contra la autoridad de Dios y la soberanía de Dios. Buscaban la grandeza y la gloria del hombre por encima de la grandeza y la gloria de Dios. Por eso dice en el versículo, hagámonos un nombre. Queremos ser famosos. Mira lo que hicimos. La idea de que el hombre fuese igual a Dios persistía de la misma manera como ocurrió en Génesis 3 con Adán y Eva. Ellos querían estar unidos, pero no ser esparcidos.
Esa actitud desafiante, desobediente del parte del hombre trajo el juicio de Dios mediante la confusión de lenguas o idiomas. Versículo 5. Eloi. Versículo 5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios conoce perfectamente todas las actividades y pensamientos de los hombres. Esto no fue sorprendente a nuestro Dios. Pueden ser que las personas pensaban que podían hacer su trabajo a espaldas de Dios, pero el Dios omnisciente sabía todo. Sabía todo lo que estaba ocurriendo y dejó que los hombres avanzasen hasta cierto punto. Estos versículos nos da la acción de Dios contra la actuación desafiante de los que edificaban la ciudad y la torre. Sigue con la pantalla, porfa. Aquí hay una doble acción de parte de Dios, como juicio, pero también misericordia y gracia. La primera es la confusión de las lenguas. A partir de aquel momento, y fue un milagro, las naciones quedan separadas en lengua y cultura, frustrados en su deseo de soberanía. En segundo lugar, el texto dice que Jehová los esparció sobre la faz de la tierra. Que lo que los hombres no querían hacer, pues no querían obedecer el mandato de Dios de fructificar, multiplicaos y llenar la tierra, Dios mismo y de manera soberana lo cumple. La frase "y dejaron de edificar la ciudad" refleja la incapacidad de entenderse unos con otros. La ausencia de un lenguaje común conduce a una mayor confusión, y el resultado final fue el abandono del proyecto. Imagínense, trabajando con su compañero, y de repente él empezó a talk in English, and he's like, "Could you go get me that hammer? I need the bricks. Bring it to me. Come on, hurry up." ¿Qué? No cachó nada. Bueno, ellos dos sí. Pero imagínense la confusión en el momento, tratando de cumplir con un proyecto, y fue un milagro de Dios, un juicio de Dios, pero también fue misericordia de Dios y gracia de Dios. Versículo 9. Y esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Algunas conclusiones y aplicaciones para terminar. Dios siempre tiene el control completo de su creación. Cuando la unidad y la paz dependen del hombre,
y de las condiciones humanas, el resultado no es bueno. Los humanos no son capaces de resolver los problemas que afectan el mundo hoy en día. Es importante recordar que el relato del Torre de Babel pertenece a la historia de los hijos de Noé. Por eso hay una conexión que comenzó en capítulo 9 y 10. Y el autor de Génesis ahora centra su atención en la descendencia de la promesa hacia Sem. ¿Okay? Y como lector es como, ahora tengo que prestar atención a la familia de Sem, semejante de la mujer. Sigue, Eloy. Una más. Lo siento, hermanos. La idea principal y el énfasis de este pasaje no es la Torre de Babel, sino más bien el hecho de que Dios esparció las personas. Él tiene control de todo. El pecado del pueblo de Abel no fue construir una ciudad y una torre, sino el intento de unirse y vivir en un solo lugar. El juicio no fue la destrucción de la ciudad, sino del idioma que unía al pueblo. Esta barrera de idioma provocó un temor y impidió la unificación. Esta acción de Dios fue a la vez un castigo y una medida preventiva. Evitó que los humanos llegaran demasiado lejos en su orgullo. Sigue Eloy. Según la evaluación de Dios en el texto, su deseo de mejorar su unidad y fuerza tenía el potencial de provocar un gran mal. El pueblo luchaba por la unidad y la seguridad y la inmortalidad social en desafío al deseo de Dios de que llenaran la tierra. La historia del mundo es un constante recordatorio de la inclinación del corazón humano a la arrogancia y la desobediencia. La variedad de los idiomas en la tierra no es un monumento al ingenio de los hombres, sino al pecado. Y en la pantalla dice, el texto de hoy revela la necesidad de una obediencia sumisa a la palabra de Dios. Y advierte contra la resistencia por orgullo. Sigue, hermano Eloy. El propósito de Dios con el hombre sin duda incluye la unidad. Sin embargo, esa unidad tiene que ser en Cristo. El programa de Dios es también un esfuerzo unido, pero en Cristo. Y el fundamento de esa unidad no es la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Y vemos esto todos los días, ¿no es cierto?, en la noticia. En nuestro país y en otros países. Un reino falso. Tecnología que está avanzando. Torres tan alto. Un reino falso en el que el Dios soberano estuviese ausente.
Ya al final, para recordarnos acerca de la Gran Comisión. El título del sermón fue Desnudez, Maldición, Babel y la Gran Comisión. ¿No es fascinante que la razón por la que el misionero extranjero tiene que aprender otro idioma es por lo que leemos en Génesis 11? Por la rebelión del hombre, Dios dio distintos idiomas para que el hombre tuviera que esparcirse por el mundo, en vez de trabajar juntos en rebelión contra Dios. Gloria a Dios que podemos llevar el mensaje de la creación del Evangelio a todos idiomas para restaurar la verdad que una vez tuvieron y predicar la verdadera historia del mundo. Sigue Eloy. Una más. Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sigue Eloy. Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eras de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Síguelo hoy. 7, 9 y 10. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podría contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Hermanos míos, no se olviden del Antiguo Testamento, porque si no hemos aprendido y comprendido lo que está pasando con Dios, con su corazón hacia las naciones, para enviar a su Hijo, el Mesías, el linaje de Abraham, el linaje de Sem, el linaje de David. Estamos preparándonos, ¿no es cierto?, para la Navidad. Tenemos buenas nuevas para compartir con una sociedad que necesita escuchar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio a tener una copia propia, y también por la libertad que tenemos hoy en Chile a congregarnos con gozo, a alabar tu nombre. Ayúdanos, Señor, como discípulos tuyos y también como una iglesia local, a participar en una forma u otra en la Gran Comisión, haciendo discípulos, capacitando los miembros de nuestra iglesia para enviar a la mies. Dios, ayúdanos a ser un buen ejemplo, sal y luz en esta tierra. Te damos gracias, Señor, y te pido todo en tu nombre. Amén.